Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en la segunda carta a los Corintios y lo haremos siguiendo un análisis detallado de Rodrigo Montoya. Y vaya que es un viaje, ¿eh? Porque esta carta no es un texto frío, es quizá de lo más personal, de lo más emocional que escribió el apóstol Pablo. Sí, olvidémonos de un tratado teológico abstracto. Esto es el resultado de una relación, intensa, compleja, a veces hasta dolorosa, con la gente de la iglesia en Corintio. Nuestra idea hoy es cómo desarmar esta carta juntos, ver cuál es su mensaje central, quiénes son los personajes, qué pasó ahí, sacar las verdades de fe más importantes, escuchar a qué nos llama hoy y quedarnos con un versículo que como que resuma todo. Queremos entender por qué algo escrito hace tanto tiempo sigue sintiéndose tan relevante, ¿no? Exactamente. Es como asomarnos al corazón de un líder espiritual en medio de la tormenta, ¿sabes? Lidiando con conflictos, defendiendo su trabajo de ataques que eran bastante feroces. Y sobre todo, revelando algo paradójico, cómo el poder de Dios se muestra justo en la debilidad humana. Vamos a ver cómo la doctrina, la teología más profunda, nace de la experiencia, del barro, de la vida real. Y de hecho, fíjate, la estructura de este análisis que seguimos es útil. Sirve como modelo para quien quiera profundizar en cualquier texto bíblico. Ver el tema, el contexto humano, la doctrina, cómo se aplica y una síntesis. Un buen esquema. Ok, me gusta eso. Entonces, a ver, empecemos a desempacar. Si tuviéramos que buscarle el corazón a 2 Corintios, la idea que cruza todo, ¿cuál sería? Porque como dices, hay muchas tensiones ahí. La tensión principal y la respuesta que da Pablo gira alrededor de una idea que era, y sigue siendo, súper contracultural. El poder de Dios se manifiesta a través de la debilidad humana. Pablo está todo el tiempo contrastando su ministerio, que estaba marcado por el sufrimiento, por persecuciones, por una sinceridad que a veces dolía, con la actitud de sus oponentes, que parece que ellos sí se jactaban de sus dones, de su forma de hablar, de su fuerza aparente. Ah, claro. Y ahí es donde entra esa imagen tan potente de las ollas de barro, ¿verdad? En el capítulo 4. Justamente, esa es. Somos recipientes frágiles, comunes, de barro, pero adentro llevamos un tesoro increíble, el conocimiento de la gloria de Dios. Y el punto clave es que el valor no está en la vasija, sino en el contenido. Pablo lo dice clarito, para que se vea muy claro que un poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Y ojo, esto no es falsa modestia, no es decir, ¡ay, qué inútil soy! Es declarar una dependencia total, absoluta en Dios. Es casi como una estrategia de Dios, elegir lo frágil para que nadie dude de dónde viene el poder. Desmonta la autosuficiencia. Entiendo. O sea que su propia debilidad, lejos de ser un problema, se convierte en el escenario donde actúa el poder de Cristo. De hecho, él mismo dice que prefiere gloriarse en sus debilidades para que ese poder repose sobre él. Eso está en el capítulo 12, ¿no? Es darle la vuelta por completo a cómo vemos las cosas, totalmente. Le da la vuelta. Y desde esa idea central, pues se entienden los propósitos de la carta. Primero, y es muy obvio, defender que su apostolado era auténtico. Lo estaban atacando, cuestionando. Él dice que no anda negociando con el mensaje de Dios, como hacen muchos, eso en el capítulo 2. Y presenta esa lista impresionante de sufrimientos, azotes, cárceles, naufragios, peligros. Capítulo 11. Y dice que esas son sus verdaderas credenciales, no sus éxitos, sino sus cicatrices, las marcas de ser un siervo de verdad. Qué contraste tan brutal con los que buscaban reconocimiento de otra forma. Pero no todo es defensa, no. También hay un llamado fuerte a la restauración. Cierto. Busca reconciliar en varios niveles. Por un lado, le pide a la iglesia que perdone y reciba de nuevo a un miembro que había sido disciplinado antes, capítulo 2. Pide compasión. Y a un nivel más grande, presenta el corazón del evangelio como el ministerio de la reconciliación, capítulo 5. O sea, la misión de anunciar que Dios ya hizo la paz con el mundo por medio de Cristo. Y no se queda solo en lo relacional o lo doctrinal,
también lo aterriza en cosas prácticas. Indispensable para Pablo, sí. Él siempre conecta. Exhorta a la santidad, a limpiarse tanto en el cuerpo como en el espíritu. Capítulo 7. Advierte sobre alianzas que comprometen la identidad cristiana. Eso del yugo desigual con los incrédulos. Capítulo 6. Y dedica 2 capítulos enteros, 8 y 9, a motivarlos a ser generosos con una colecta para cristianos necesitados en Jerusalén, recordándoles que Dios ama al que da con alegría. Todo sale de esa dependencia en Dios y de la vida nueva en Cristo. Entendido el qué central: poder en la debilidad. Ahora viajemos un poco al quién y al cuándo de esta carta. Porque como decías, esto no salió de un escritorio tranquilo. Nació del conflicto, de relaciones complicadas. Pablo es la figura central, claro, pero ¿quiénes más andan por ahí? Pablo domina la carta, sí, y lo vemos en una tensión súper interesante. Defiende su autoridad de apóstol con fuerza, pero al mismo tiempo se muestra increíblemente vulnerable. Comparte sus luchas, sus angustias, sus lágrimas. Llega a decir eso de, si de algo hay que gloriarse, me gloriaré de las cosas que demuestran mi debilidad. Capítulo 11. Es una figura compleja, muy humana. Y junto a él aparece Tito. Parece que fue alguien importante en todo esto. Fundamental. Tito era su colaborador de confianza, el que mandaba a Corinto para las misiones difíciles. Su regreso, con noticias de que la mayoría en la iglesia se había arrepentido y seguía leal, fue como un bálsamo para Pablo, que estaba angustiadísimo. Pablo lo describe muy bien. Dios, que anima a los desanimados, nos animó con la llegada de Tito. Capítulo 7. Y Tito no solo trajo buenas noticias, también fue el encargado de organizar la colecta allí en Corinto. Capítulo 8. Un hombre clave en momentos críticos. Y luego está la otra cara de la moneda, los oponentes. Pablo no se mide mucho al hablar de ellos, Incluso los llama irónicamente superapóstoles. ¿Qué representaban? ¿Por qué eran tan peligrosos? Representaban una amenaza, yo diría, existencial para la iglesia y para el evangelio que Pablo predicaba. No eran solo maestros con otro estilo, ¿sabes? Pablo los acusa de predicar un Jesús diferente, promover un espíritu diferente y presentar un evangelio diferente al que él había enseñado. Capítulo 11. Eso es muy grave. Los llama directamente falsos apóstoles, engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Capítulo 11. Probablemente enfatizaban mucho las señales externas, la elocuencia, quizás una especie de triunfalismo que chocaba de frente con el énfasis de Pablo en la cruz y el sufrimiento. Estaban socavando la autoridad de Pablo y la esencia del mensaje. Entiendo la gravedad. Y en cuanto a los eventos que marcan la carta, el análisis que seguimos menciona una experiencia de sufrimiento extremo en Asia. Pablo dice que llegaron a perder la esperanza de salir con vida. Capítulo 1. ¿Cómo influye eso? Es fascinante porque esa experiencia al borde de la muerte no es solo un dato biográfico. Es como el horno donde se forjó su teología del poder en la debilidad. Él mismo lo conecta, dice, sentíamos que habíamos recibido la sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, la doctrina no nació de pensar tranquilamente en un escritorio, sino de tocar fondo y experimentar que la única esperanza estaba en el poder de Dios sobre la muerte. La vida misma escribió la teología. Impresionante, qué fuerte. También se habla de una carta anterior que no tenemos, que Pablo escribió con mucha tristeza y angustia de corazón y hasta lloraba. Capítulo 2. Esa carta, aunque fue dura, parece que funcionó. Correcto. Fue una carta de lágrimas. Dura pero necesaria. Causó tristeza en Corinto, claro, pero fue una tristeza según Dios, como dice Pablo en el capítulo 7. Y esa tristeza produjo un arrepentimiento real, genuino, y restauró la relación. Demuestra que a veces la confrontación, hecha con amor, aunque duela, es necesaria para la salud de la comunidad. Otro evento importante que ya mencionamos, la colecta para Jerusalén, capítulos 8-9. Parece que era más que solo juntar dinero, ¿no? Mucho más. Pablo la presenta como una prueba concreta de la sinceridad del amor de ellos y de su obediencia al Evangelio. Era una oportunidad para demostrar la gracia de Dios actuando en ellos.
Y al hablar de eso, establece principios que valen siempre sobre la generosidad cristiana. Tiene que ser voluntaria, proporcional, alegre. Dios ama al que va con alegría. Y al final, todo resulta en acciones de gracias a Dios. Es teología práctica, pura y dura. Y finalmente está esa sección larga donde se defiende, capítulos 10 a 12. Me llama la atención lo que decía Santres. Pablo presenta su lista de sufrimientos como si fueran sus credenciales. Qué distinto a cómo medimos el éxito hoy en día. Totalmente contracultural. Mientras sus oponentes seguro se jactaban de visiones, de cómo hablaban, de su popularidad, Pablo detalla sus encarcelamientos, azotes, naufragios, noches sin dormir, hambre, sed. La lista es larguísima. Capítulo 11. Y dice que si tiene que presumir de algo, presumirá de lo que muestra su debilidad. Es la máxima expresión de su teología. Su propia vida era la prueba de que el poder de Cristo se perfeccionaba en su fragilidad. Sus cicatrices eran sus medallas. Y toda esta vivencia tan intensa, todo este drama humano, espiritual, ¿cómo se traduce en doctrina? Porque aquí Pablo nos regala algunas de las joyas teológicas más profundas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Sin duda. A partir de estas luchas, de estas experiencias, Pablo articula verdades esenciales de la fe. Una de las primeras que aparece, justo al principio, capítulo 1, es la doctrina del consuelo divino. Dios es presentado como el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Pero ojo, este consuelo no es para guardárselo uno mismo. Tiene un propósito. Dios nos consuela en nuestros problemas para que nosotros podamos consolar a otros con ese mismo consuelo que recibimos. Es un consuelo que se comparte, que se multiplica. Eso ya es muy potente. Pero luego, en el capítulo 5, llega uno de los puntos, culminantes. El ministerio de la reconciliación. ¿Cómo podemos entender esto bien? Suena súper central. Es absolutamente central. Pablo lo resume de una forma magistral. En Cristo, Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. ¡Qué declaración tan fuerte! La iniciativa es de Dios. Él busca la paz con nosotros, que estábamos alejados. Y a nosotros, los que hemos recibido esa reconciliación, nos convierte en embajadores de Cristo. Nuestra tarea es llevar ese mensaje, rogar en nombre de Cristo. ¡Reconcíliense con Dios! Y la base, el fundamento de esa reconciliación, es lo que a veces llamamos la gran sustitución, ¿no es así? Exacto. Es el corazón mismo del Evangelio, expuesto de forma súper concisa y potente al final del capítulo 5. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Es la transacción divina más increíble que te puedas imaginar. Nuestro pecado, nuestra culpa cargada sobre Cristo en la cruz, y su justicia perfecta, su relación correcta con Dios, puesta en nuestra cuenta, acreditada a nosotros por la fe. Es este intercambio asombroso lo que hace posible la paz con Dios. Hablando de transformación, Pablo también mira hacia atrás para resaltar el presente, ¿no? ¿Cómo compara esta nueva realidad en Cristo con lo que había antes, con la antigua alianza? Sí, en el capítulo 3 hace un contraste fascinante. Describe la antigua alianza, la ley de Moisés grabada en piedras, como un ministerio que condena a muerte. Dice que su gloria, aunque fue real, era pasajera, se desvanecía. En cambio, la nueva alianza, la del Espíritu Santo que escribe la ley en el corazón, es un ministerio que da vida. Su gloria es permanente y mucho mayor. Y esta nueva alianza trae una libertad increíble. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No libertad para hacer lo que querramos, sino libertad del poder del pecado, de la condenación de la ley, y libertad para ser transformados poco a poco a la imagen de Cristo, de gloria en gloria. Y eso nos devuelve, casi inevitablemente, al tema que se repite, el poder en la debilidad. Lo vemos de forma muy personal cuando Pablo habla de su aguijón en la carne, ¿cierto? Exacto. Pablo le ruega a Dios 3 veces que le quite esa aflicción, fuera lo que fuera. Y la respuesta de Cristo no es quitarle el problema. La respuesta es revelarle un principio fundamental.
mi amor o mi gracia es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente o se perfecciona en la debilidad. Capítulo 12. Es la paradoja cristiana por excelencia. Es una respuesta que lo cambia todo, ¿no? Lo cambia todo. Lleva a Pablo a esa conclusión asombrosa. Por eso me alegro de mis debilidades, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Capítulo 12. La fuerza de Dios no es que anule nuestra debilidad, sino que se manifiesta y se perfecciona justo ahí, en ella, cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y dependemos completamente de Él. Entonces, si somos estas nuevas criaturas reconciliadas, si llevamos este tesoro en vasijas de barro, y si el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, ¿cómo se supone que vivamos esto en el día a día? Pablo no deja estas verdades flotando en el aire, ¿o sí? Para nada. Pablo es súper práctico. La teología siempre tiene que aterrizar en la vida. Y en 2 Corintios encontramos llamados a la acción muy concretos. Primero, como ya dijimos, restaurar al hermano que había ofendido y se había arrepentido. Capítulo 2. Pide que lo perdonen y lo consuelen, para que la mucha tristeza no lo consuma. Y añade una razón estratégica, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. O sea, el perdón y la restauración no son solo actos de bondad, son también como armas espirituales que le cierran puertas al enemigo en la comunidad. Qué interesante esa conexión entre perdón y defensa espiritual. ¿Qué más pide? Luego está el llamado a vivir en santidad separados del mal. Si somos templo del Dios viviente, como argumenta en el capítulo 6, citando el Antiguo Testamento, la consecuencia lógica es mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos tanto en el cuerpo como en el espíritu, viviendo en el temor de Dios y consagrándonos cada vez más a Él. Capítulo 7. Y esto incluye evitar esas alianzas, el famoso yugo desigual con los que no creen. Capítulo 6, que comprometen nuestra identidad y nuestra misión como pueblo de Dios. No es aislarse con arrogancia, es ser coherentes con quienes somos en Cristo. Tiene sentido. La nueva identidad pide una nueva forma de vivir, claro. Exacto. Y esa nueva forma de vivir se expresa también en la generosidad práctica. Vuelve a insistir con la ofrenda para los santos en Jerusalén, capítulos 8 y 9. Les recuerda la promesa que hicieron y los anima a cumplirla, pero insiste mucho en la actitud. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Esta generosidad no es solo ayuda material, es una demostración real de su sumisión al Evangelio y termina en alabanza a Dios. Y ya casi al final de la carta, antes de despedirse, hace un llamado bastante directo a la introspección, al autoexamen, capítulo 13. ¿Por qué es tan importante esto para él en ese punto? Es como un antídoto final contra el engaño de los falsos apóstoles, ¿sabes? Que seguramente se basaban mucho en las apariencias, en credenciales humanas. Pablo les dice a los corintios, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe, pónganse a prueba. La pregunta fundamental no es si Pablo es un apóstol legítimo, aunque ella lo defendió, sino si Cristo está realmente en ellos. La prueba definitiva de la fe auténtica no son las cosas espectaculares que se ven por fuera ni hablar bonito, sino la realidad interna transformadora de la presencia de Cristo en la vida de cada creyente. Es un llamado a ser auténticos de verdad, a asegurarse de que no están viviendo una fe superficial o de segunda mano. Es un llamado fuerte para terminar, sí. Ahora, si tuviéramos que destilar toda esta riqueza, esta pasión, esta profundidad en un solo versículo clave que capture la esencia de 2 Corintios, ¿cuál sugiere el análisis de Montoya que estamos siguiendo? Bueno, el análisis propone 2 Corintios 5:17. Un versículo súper conocido, pero que en el contexto de toda esta carta agarra una resonancia especial. Dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona o una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. ¿Y por qué justo este versículo captura también el mensaje global de la carta? Porque conecta directamente con el punto más alto de la teología de la carta, que es el ministerio de la reconciliación, lo que explica justo antes. Es porque Dios nos reconcilió con Él en Cristo, versículos 18-19,
porque hizo esa gran sustitución, versículo 21, que somos hechos nuevas criaturas. Todo es nuevo, nuestra identidad, nuestra forma de ver las cosas, nuestro propósito. Esta realidad de ser nueva creación es la base que nos permite entender y vivir todo lo demás que Pablo dice. Nos permite ver el sufrimiento no como derrota, sino como oportunidad para el poder de Dios. Nos ayuda a valorar la autenticidad sobre las apariencias, a buscar la reconciliación, a vivir en santidad, a ser generosos. Es como la consecuencia transformadora del Evangelio que Pablo defiende con tanta pasión. Resume el resultado de la obra de Cristo en nosotros, que nos capacita para vivir para Él de una manera totalmente diferente. Hemos recorrido entonces este paisaje tan intenso de 2 Corintios. Esa paradoja del poder de Dios en la debilidad humana, la defensa apasionada de un ministerio auténtico contra la falsificación, la centralidad de la reconciliación con Dios como el motor de todo y la realidad transformadora de ser una nueva creación en Cristo. Una carta que nació del conflicto, sí, pero que está llena hasta el borde de verdades que tienen el poder de cambiarnos. Y quizás una reflexión final para quienes nos escuchan podría ser esta. ¿Cómo resuenan hoy, en nuestro mundo, en nuestras vidas, estos temas tan potentes? Pensemos en la vulnerabilidad que admitimos frente a esta cultura de la imagen perfecta que nos rodea. Pensemos en encontrar la verdadera fuerza no en promocionarnos a nosotros mismos, sino en depender de algo, de alguien más grande que nosotros. Pensemos en la búsqueda activa, valiente, de la reconciliación genuina en medio de relaciones rotas, familias divididas, incluso en sociedades fracturadas. La respuesta de Pablo, que está firmemente anclada en la obra reconciliadora de Cristo y en el poder del Espíritu que actúa justo cuando reconocemos nuestra debilidad, bueno, esa respuesta sigue ofreciendo un camino sorprendente, radicalmente diferente y quizás por eso mismo increíblemente poderoso y relevante para nosotros hoy.